Hermano Dino, diríjanos en oración, hermano. Ok, sí. ¿Me escuchan? Sí, ¿Escuchan? hermano, sí. Ok, gracias. Sí. Okay. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por un día más, por esta semana más que estamos ya comenzando, Señor, confiando, esperando, creyendo en sus promesas. Padre, ahora le solicitamos que nos acompañe muy especialmente, una vez más, en esta tarde y noche. Que sea usted dirigiéndonos con su presencia, su espíritu, y dirigiendo al hermano que vaya a exponer hoy. Que sea usted hablando por medio de él. Nos encomendamos delante de usted, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, en esta tarde el hermano Ariel nos va a compartir la palabra. ¿Está listo, hermano Ariel? Amén. No sé si se me escucha bien, pues estoy usando un micrófono en la computadora. Ah, perfecto, gracias. Está bien, hermano. Listo. Está bien su audio. Gracias, perfecto. Adelante, hermano Ariel. Amén. Dios les bendiga a cada uno, mis hermanos. Denme un segundito. Bueno, Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta tarde estar reunidos de esta manera virtual. Bueno, yo quería hablar, me sentí guiado a hablar en esta tarde sobre un tema que es escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. En realidad, hacer un paralelo con lo que nuestro hermano Germán está trayendo, que él está hablando de ismos, y solo sentar una base, en verdad, para que otro hermano pueda exponer, y solo sentar una base, porque creo que los temas son paralelos. Si bien nuestro hermano está identificando los ismos, yo quería hablar sobre las doctrinas, básicamente, no referente a los ismos, sino referente a los que llamaríamos a los nuestros, ¿no? Aquellos que están fuera de todo sistema de ismo, que no pertenecen a ninguno de los que conocemos, sino que en teoría tienen el mensaje. Sí dan nombres, por supuesto, sino hablando de características. Entonces, bueno, yo quería llevarlos a esta escritura como referencia, primera de Timoteo 4, a partir del versículo 1, donde dice: pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros días, en estos últimos días, algunos apostatarán de la fe. O sea, algunos se alejarán de la revelación, porque nosotros sabemos que la fe es revelación, y apostatar es apostasía, es alejamiento, ¿no? Es rechazar lo que uno ya tenía. Y estos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía que, teniendo cauterizada la conciencia, y después Pablo dice prohibirán casarse, pero solo esta parte, más avanzaremos después. Ahora, doctrinas, nosotros sabemos que la doctrina es una enseñanza. El mensaje trajo muchas enseñanzas, muchas doctrinas, casamiento, divorcio, el bautismo, en sí son doctrinas, son enseñanzas, inspiraciones a través del Espíritu Santo, revelaciones en el cual la iglesia es fundada. Pero esto están hablando aquí de doctrinas que son traídas por demonios. Entonces yo me puse a investigar un poco qué significan las palabras, porque Dios creo que usa sus palabras correctamente. Y demonio, si bien con el tiempo se empezó a decir, bueno, que era algo maligno, en realidad la palabra usada ahí es daimon. Y daimon significa genio, espíritu o poder divino. Entonces, denme un segundito aquí. Tenemos que en la antigua Grecia, porque estaba escrito en griego el Nuevo Testamento,
un daimon no era necesariamente algo malo. Se refería a un ser intermedio entre Dios y los hombres. Algo que estaba entre medio, que podría traer algo bueno o algo malo. Debemos recordar que los ángeles son espíritus administradores, y un demonio no es más que un ángel caído, no es otra cosa. Él ha perdido su lugar y se ha convertido en un demonio, pero sigue siendo un espíritu administrador, sigue teniendo la capacidad de poder infundir, sigue teniendo la capacidad de poder ungir con esas doctrinas de demonio. Y un espíritu engañador, porque dice espíritu engañador y doctrinas de demonio, es una palabra que es para describir a seres espirituales. A diferencia del Espíritu Santo, tiene la intención de confundir o desviar a la persona. Eso es doctrina de demonio. Escuchan, espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Si nosotros nos vamos a la Escritura y vamos allá a Primera de Reyes 22, nosotros sabemos que hay como un desafío, ¿no?, entre Sedequías y los 400 profetas, y ahí estaba el profeta del Señor, Micaías, y ustedes saben que él vio la visión, y él vio que del infierno subía un espíritu engañoso, y ese espíritu engañoso fue el que confundió las bocas de esos profetas, de esos predicadores. Ahora, ese espíritu que estuvo ahí, ese espíritu tiene que estar hoy también, porque aún hasta que Dios no los envíe al infierno, ellos están, y ellos, si Dios se los permite, siguen inspirando. Y realmente la inspiración que tenía Sedequías no era mala, porque si ustedes miran la Escritura, Ramot de Galat era un lugar que le pertenecía a Israel. Ramot de Galat no era un lugar que no les pertenecía. Ellos no iban a ir a invadir una nación extraña, sino que iban a tomar lo que era de ellos. Ramón de Galat les pertenecía a la tribu de Gad. Entonces, era una ciudad de refugio para los homicidas. Y en Ramón de Galat, esto es entre paréntesis, había un árbol, el cual tenía una resina, el cual servía para curar las heridas de la piel, las llagas, del cual se hacía el bálsamo, ¿no? Por eso, cuando el profeta Jeremías pregunta, ¿no hay bálsamo en Galat? Lo curioso es que cuando el profeta pregunta eso, ellos ya habían perdido Galat. Ya Galat no pertenecía más a Israel, la habían perdido. Y se había perdido la resina. Pero hace poco, los judíos volvieron a poder hacer ese árbol, volvieron a poder plantar ese árbol, y hoy tienen de vuelta la resina. Eso es entre paréntesis, ¿no? Entonces, ellos querían la parte que era Israel. El problema es que estaba mal, porque había una profecía de Elías en el cual condenaba toda la cosa. Entonces yo lo quiero que noten es eso, ¿no? El espíritu de error se mete en la palabra, inspira con la palabra. No hablamos de una doctrina que está fuera de la palabra, algo que se puede probar por la palabra. Y eso es lo que hace, eso es lo que se mete. Más adelante vamos a ver cómo el hermano Branham habla de ese, y habla del peligro de tener eso en la iglesia, no reconocer el día y su mensaje. Estaba bien la Escritura, el problema es que no era para la hora, y eso causó la muerte del rey, eso causó el desastre en Israel. Ahora, ese espíritu que los engañó con las Escrituras y los hizo creer una mentira, ese espíritu vive hoy.
porque nos ha sido enseñado que Satanás se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. Y Dios es igual, se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. Hasta el día de hoy el Espíritu Santo está tal cual como cayó en Pentecostés. Ahora, esos espíritus engañadores se han metido en el mensaje y están engañando a través de los predicadores con esas doctrinas de demonio. Recordemos que los demonios, como hemos leído, y disculpen que me reitere, son ángeles son ángeles caídos que se disfrazan de ángel de luz. Y ellos vienen a inspirar, porque el diablo conoce perfectamente la Escritura y conoce perfectamente el mensaje, aún más que nosotros. Se nos ha enseñado que Él estuvo en todos los servicios, se nos ha enseñado que Él estuvo en todos los cultos, Él estuvo desde el Edén hasta acá, Él está en todos lados. No como un ser que se reparte, sino que Él pudo, a través de sus demonios, aprender, porque Él no sabe el futuro, es Dios el que sabe todas las cosas. Ahora, yo lo que no sé, si estos predicadores que están predicando doctrinas de demonios, que son doctrinas que están en apostasía, o sea, se alejaron de la verdad. Son doctrinas que están alejadas de la verdad, básicamente. El hermano Branham habla de eso, de doctrinas que no predican la palabra, que están básicamente alejadas de la verdad. Yo no sé si ellos son conscientes o inconscientes, no se dan cuenta, pero es un peligro no predicar la Escritura tal cual. El hermano Branham dice así, Pablo nos advierte que es en el tiempo de la apostasía. Y sabemos que el tiempo de la apostasía es ahora. En 2 de Tesalonicenses dice, con respecto a la venida del Señor, pero hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Acá Pablo habla de dos cosas. Habla de con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ese es el rapto. Y después habla del día del Señor. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, sin que la iglesia empiece a dejar el mensaje, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, al fin de que su debido tiempo se manifieste. Ahora Pablo dice acá algo interesante, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahí está, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahora un misterio tiene que ser revelado, y de la única forma que tiene que ser revelado es dado por Dios a través de un profeta. Entonces cuando el hermano Branham vino y nos reveló el misterio de la iniquidad, porque ahora sabemos lo que es iniquidad. Iniquidad es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces hay un misterio que se ha revelado. Hay gente, predicadores, hay gente, hermanos, cristianos, que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Si bien habla de un ser, pero antes de que ese ser se pueda manifestar,
antes que eso, tiene que haber un espíritu dando vuelta. Tiene que haber un espíritu que infunda. Tiene que haber un espíritu que haga la iniquidad. Tiene que haber un espíritu que unja a aquellos que no están parados en la palabra, para saber hacer lo que corresponde y no hacerlo. Es como la edad de la Odisea, es tibio, no es ni frío ni caliente. Sabiendo lo que hay que hacer, no lo hacen. Entonces es tibio, y el Señor vomita a los tibios de su boca, no los quiere. Dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, otra vez la misma palabra, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, al fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, acá no está hablando del mundo, hermano. Si nosotros leemos detalladamente lo que Pablo nos está enseñando, acá está hablando de aquellos que no recibieron la verdad. Se les presentó la verdad, pero no la quisieron aceptar. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, la verdad es Cristo, la verdad es la palabra. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron la verdad para ser salvo. Por esto, porque acá no se puede ser neutral, por esto Dios les envía un poder engañoso. Lo mismo que pasó allá, lo mismo que pasó con aquel demonio que salió del infierno y fue hasta donde estaba el Señor en su concilio, y Dios le permitió que engañara. Lo mismo, porque el hermano Branham, cuando habla de eso, dice: Dios tiene cada tanto un concilio allá arriba. Él no dijo que fue el único concilio. Yo no sé qué significa cada tanto, cuánto es el tiempo. Si alguno lo ha leído, bueno sería poder compartirlo. Yo no lo sé, pero sí sé que ese concilio que Dios tuvo aquel día, ese concilio lo tiene cada tanto. Y como Dios nos cambia en sus modos, Dios nos cambia en sus formas, Dios permite que un espíritu, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron. Se les presentó la verdad, a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí está el tema. Creyeron una doctrina, se alejaron, primero se alejaron, apostataron de la fe, se alejaron de la fe, se separaron de la palabra. Entonces, una vez que se separaron de la palabra, entró este espíritu y los engañó y creyeron la mentira. Y ya no hay forma de volver, porque esto nosotros lo podemos comparar con un Hebreo 6 o lo podemos comparar con un Hebreo 10. Ya no hay forma de volver, porque esto no es el mundo. Esto no es aquel que nunca entendió nada o que nunca se le presentó la verdad. Este es aquel que se le presentó la verdad y no la quiso escuchar. Eso es otra cosa. Entonces, ahí está el problema. Ahí está un terrible problema. Rechazar la verdad no es gratis. Entrar a la apostasía no es gratis. En el mensaje Padre, la hora ha llegado, predicado en el año 56, el 2 de octubre, el hermano Branham dice así: el tiempo ha llegado cuando hay una apostasía. La Biblia dice: porque excepto que venga una apostasía, el hombre de pecado no se revelará a sí mismo. Es necesaria la apostasía. Es necesaria. La iglesia pentecostal, podemos hablar de nosotros, porque el hermano Branham no vino a la iglesia pentecostal, sino que vino a la iglesia del mensaje, vamos a decir así para que nos entendamos. La iglesia del mensaje está viviendo en el tiempo de la apostasía, y no podemos decir que no. Todos sabemos que es así. El tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado para que las señales sigan a los creyentes. Estamos en el fin del tiempo. Estamos en la lluvia tardía.
estamos en el tiempo cuando los hombres serán impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, impetuosos, infatuados. El tiempo ha llegado cuando ellos están enseñando doctrinas de demonio, pervirtiendo la enseñanza de la Biblia en teorías y teologías para atraer grupos de gente hacia sí mismo. Mire, el hermano Branham lo introduce aquí, hermano. Introduce la apostasía. ¿Es necesario que llegue la apostasía? Y una vez que está la apostasía, esto se va a manifestar. Nosotros a esto podemos decir amén. Cada uno en sus países, en sus ciudades, hermanos, todos sabemos. Yo no puedo dar nombres porque no los conozco, pero estamos hablando de las características. Entonces, atrayendo gente hacia sí mismo, no hacia Cristo. Ustedes recordarán cuando el hermano Branham predica discernimiento de espíritu. Y él da el ejemplo, disculpe el sonido, estoy cerca de una ventana. Él da el ejemplo de un hombre que por ahí no está predicando la doctrina como corresponde. Dijo, pero usted mire, o sea, está predicando la luz que él tiene. Mire a dónde está llevando a ese hombre a la gente. Si ese hombre quiere llevar a la gente a Cristo, dijo, está correcto, en su corazón está correcto. Digo, ahora si quiere llevar a la gente a sí mismo, por más que sepamos el mensaje de punta a punta, está errado, es una doctrina de demonio. ¿Ve? Es una doctrina de demonio, por eso habla de teorías y teologías, hermano. O sea, es como decir, mucho estudio, muy bien hablados, sabiendo del librito de tapa a tapa. Digo, pero atrayéndolos hacia sí mismo. Y él los identifica como crueles, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, impetuosos, infatuados. ¿Ve? Dice, pervirtiendo la enseñanza de la Biblia. Vemos cuando un hombre atrás del púlpito está enseñando iniquidad, obrando iniquidad, está enseñando doctrinas de demonios. ¿Qué es iniquidad? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Cuando un hombre desde el púlpito no enseña lo que dice la palabra, por cualquier motivo, o porque no quiere quedar mal, o porque no quiere que la iglesia se le vacíe, o por lo que sea, él está enseñando iniquidad, porque él sabe hacerlo, sabe lo que es bueno y no lo enseña, sabe, y más cuando lo hace. Por eso yo particularmente, esto es mi forma de pensar, no creo que un pastor, una vez que cae, pueda seguir ejerciendo como pastor. Yo creo que él debe sentarse y que la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, levante otro hombre. No creo en eso. Yo creo que el hombre que está en el púlpito, un ministro, si bien va a cometer miles de errores, porque somos una falla constante, pero el problema es cuando se cae dinero, mujeres y fama. Eso es, y hoy en día, con el tema de la internet, con el tema de hay que tener mucho cuidado. A veces la camarita en la iglesia no es la forma. Yo no tengo nada contra el que pone la camarita, pero el hermano Branham en la iglesia y su condición, creo que es, y esto lo estoy citando de memoria, creo que es ahí, es en el librito ese blanco. Dice, si la televisión hace que la empresa de cigarrillos venda más cigarrillos, si la cerveza, dijo, esa no es la forma de predicar el evangelio. Dios no nos mandó a predicar el evangelio de esa manera. Dijo, tal vez se llene la iglesia, pero esa no es la forma, porque se va a llenar la iglesia, pero ¿con qué? El evangelio se predica en palabra y en poder. Nada en contra del que lo hace, cada uno hace lo que sienta guiado a hacer. Solo digo lo que el hermano Branham dijo. Entonces, porque la camarita, acá se ha visto, hermano, la camarita hace que
cambie inconscientemente a la persona, porque ya saben que no están solos, ya saben que se exponen al mundo, porque la internet llega a todos lados. Entonces eso puede traer fama, eso puede traer un problema, que no es bueno. Por eso a veces cuando dicen, bueno, no vamos a escuchar, la doctrina de la cinta está mal. Listo, está mal la doctrina de la cinta, tenemos que ir a congregarnos, me parece muy bueno en sentido de no quedarse en casa y escuchar solo cintas, sino que ir acá, me parece bueno. Pero tampoco está bueno, por ejemplo, de aquí de Argentina, yo tengo mi pastor y lo tengo en Chile, o lo tengo en Perú, o lo tengo en Ecuador, o lo tengo en Venezuela, o lo tengo, no. Tampoco está bueno. Y ese hombre, si es un hombre de Dios y quiere llevar a la gente a Cristo, debería decir, no, usted tiene que tener una iglesia donde congregarse. ¿Usted tiene una iglesia cerca? Bueno, congréguese ahí. Yo no puedo ser su pastor porque yo estoy a miles de kilómetros. Usted necesita un pastor. Usted necesita un ministerio que lo ayude a crecer. No por la televisión o por la internet. ¿Qué diría el hermano Branham hoy? Entonces están atrayendo gente hacia sí mismo. Y esa es una doctrina de demonio, hermano. Lo dice claro acá el profeta. Es una doctrina de demonio. No se puede traer gente a nosotros mismos. La gente tiene que ser atraída a Cristo. Y la única forma de poder atraer a la gente a Cristo es teniendo a Cristo nosotros. No hay forma de decir, bueno, porque nadie puede dar lo que no tiene. En el mensaje La señal de la simiente del tiempo del fin, del año 62, el 19 de marzo, dice así el profeta: ahora otra gran simiente fue sembrada. Recordemos la enseñanza que enseñó nuestro Señor sobre los sembradores. Dijo que primero salió el sembrador blanco, y después salió el sembrador negro. Y el hermano Branham, Dios trajo a través del hermano Branham para esta hora un mensaje. Y atrás de esto tiene que salir, sí o sí, el sembrador negro. No puede no salir. Ahora, otra gran simiente fue sembrada, dice. Él dijo que en los últimos días, en 2 de Timoteo, el 3 capítulo, que vendrían entre la iglesia una apostasía de fe bíblica. De fe bíblica. ¿Eso es correcto? Dice, ¿es una promesa? Pregunta. Sí, hermano, él lo dijo. Mírenlos a ellos ahora, miren a nuestras iglesias, dice el profeta. ¿Qué están haciendo ellas? Se están organizando. Se están organizando juntamente, están cooperando entre sí, atándose ellas mismas, fallando. Pastores, atándose ellos mismos por popularidad, hermano, en reuniones de ministros, en grupos, ¿no? Pertenecen a cierto establishment, ¿no? Pertenecen a cierto grupo, en donde en vez de tener la palabra de Dios, a lo mejor tienen el consejo de Ahitofel, tienen el consejo de un ministro que es el superior a todos. Y no importa lo que él diga, es lo mismo que Ahitofel, ¿no? No importaba. Lo que decía Ahitofel era como palabra de Dios. Y el hermano Branham dice, se están organizando nuestras iglesias, se están organizando, están cooperando entre sí, atándose, ellas mismas, fallando. O sea, no está mal tener compañerismo, me parece perfecto. El tema, usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo, cuál es la doctrina acá que están hablando. Cuando se va directamente a un ministro o se va a una idea y no se sigue la palabra. Y tal vez los hermanos saben que está mal, pero prefieren quedarse ahí para no quedarse solos. Pero lo bueno es quedarse solo. Yo sé que hay hermanos que se paran por la palabra, los he hablado, y se tuvieron que quedar solos. Pero eso es lo que corresponde. Eso es lo mejor. Igual, si nos quedamos solos con el Señor, recordemos que con Él somos mayoría. Así que en eso nunca vamos a estar solos. Dice, están fallando. Dice, no creen en la Biblia.
no creen en la palabra real y verdadera de Dios. Ustedes dicen, la Biblia dice eso, esas cosas ya pasaron, dice. Entonces empieza a decir el profeta, bueno, dicen que los días de los milagros no existen, y que esto y que aquello, y que no hay bautismo del Espíritu Santo, que eso fue para un puñado de personas. Bueno, nosotros sabemos que es un profeta hablando en parábolas. Nosotros entendemos lo que él está diciendo. ¿Qué es esa simiente? Dice, se está madurando. Es la señal de la simiente del tiempo del fin. ¿Qué dijo Jesús? Cuando veas estas cosas suceder, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. A la iglesia, nosotros vemos que ella apostataría. Muy bien, encontramos eso. O sea, la iglesia, y no está hablando de los que están afuera, están hablando de los que están dentro, hermano. Esas se van entendiendo, las doctrinas de demonios, cómo se van alejando. Ahora, esto no es nada nuevo. Esto que vemos ahora es simplemente la más grande batalla jamás peleada. Esto lo que vemos ahora es algo que ya pasó y que está pasando, y que si Dios permite que este mundo esté 100 años más, va a seguir pasando. No hay forma de evitarlo, va a seguir pasando. Porque Él nos advirtió. Él nos dijo que estos días serían como los días de Noé. Ahora, nosotros sabemos que Eva fue engañada y que eso trajo un resultado. El primer resultado que trajo, bueno, ya trajo hijos. Caín era del maligno, nosotros sabemos todo eso. Abel, Caín mató a Abel. Ahora, cuando Caín mata a Abel, y bueno, Dios habla con él y él se va de la presencia del Señor, él funda una ciudad. O sea, Caín fue el primero que dijo, este pedazo de tierra es mío. Y acá yo voy a poner mis leyes. Acá las cosas son así. Vamos a decir así, puso un alambrado, puso unas rejas. Y dijo, acá no manda Dios, acá mando yo. Eso fue lo que hizo Caín. Y eso es lo que lleva hoy la civilización. Por eso el hermano Braja estaba tan en contra de la civilización. Porque los hijos de Set, ellos dicen que adoraban a Dios y empezaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora, si usted lee la escritura, en ningún lado dice que los hijos de Set hicieron una ciudad. Sí la hizo Caín. Sí hizo Caín eso, y puso sus propias normas, sus propias leyes, y dejó a Dios a un lado. Ahora, cuando nosotros llegamos y vemos que eso va avanzando, y llegamos a Génesis 6, donde están los días de Noé, que son los mismos días que hoy, nosotros encontramos que dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Ahora, corromper, la palabra ahí, corromper, significa que, dice, que algo que originalmente era bueno, puro y útil, se ha echado a perder. Es como una fruta que se pudre. La estructura sigue ahí, pero su esencia es inservible y tóxica. En la Biblia la humanidad se corrompió porque se desvió totalmente del propósito del cual Dios la creó. Y en hebreo también esa palabra significa destruir o arruinar. Ahora, y cuando dice, esto es interesante cuando habla de violencia, porque dice que la tierra se corrompió delante de Dios, se partió, se pudrió, se destruyó, y estaba llena de violencia. Ahora, violencia no es solamente golpes. La palabra violencia que se usa es una palabra que se llama Hamas o chamás. Calculo yo que el hermano Enrique va a poder hablar mejor de esto. Y también habla de injusticia social y opresión. No se refiere solo a golpes físicos, sino a un sistema donde el fuerte aplasta al débil, y significa arrebatar lo ajeno por la fuerza, ignorando cualquier ley o derecho. Crueldad desenfrenada también significa eso. Describe una actitud de daño gratuito. Es la maldad que disfruta destruyendo la integridad de otro, ya sea su vida, su propiedad o su dignidad. Esto usted llévelo a la iglesia,
llévelo a los días que estamos viviendo. No lleve al mundo, el mundo está acabado, llévelo a la iglesia. También significa violación del orden. Jamás implica quebrantar los límites. En el contexto de Noé, la tierra estaba llena de esto porque el respeto por la vida humana había desaparecido por completo. La gente vivía bajo la ley de la selva. Entonces, si no hay un ayo, no hay una piedra, no hay una guía, porque Él es el guía, no está el guía, bueno, entonces vamos a volver allá a los jueces, en donde dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y estamos volviendo a eso, porque si hay una apostasía, en donde la iglesia se está alejando de la palabra, del mensaje, de esas cosas, lo que estamos logrando es una doctrina de demonio. Es inevitable, no se puede evitar. Cuando Eva se alejó de la palabra, lo que entró fue una doctrina de demonio. No moriréis, eso fue una doctrina de demonio. Y eso que trajo muerte. Y hoy, ¿qué va a traer una doctrina de demonio? Cuando las iglesias se alejan de la palabra, pero en iniquidad, o sea, sabiendo hacer el bien y no hacerlo. Ahí está el problema, hermano. Después vemos que ellos, después pasó el diluvio y todo, y vemos que 100 años después de eso hicieron la Torre de Babel. Lo curioso es que Babel significa puerta de Dios. Y pasó de ser Babel a ser Babilonia, confusión. Entonces, ahora tenemos, porque ellos, la puerta de Dios nosotros sabemos que es Cristo, ellos nunca pudieron ser la puerta de Dios. Pasaron a ser Babilonia, confusión. Y esa confusión, esa ciudad, ese espíritu empezó a pasar hasta los días de hoy, que hoy tenemos la llamada Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, la palabra abominación significa idolatría disfrazada. Tiene muchas acepciones, pero una es idolatría disfrazada. Es la forma más común de abominación. No es solo adorar a otro Dios, sino mezclar lo sagrado con lo pagano. Es como el bálsamo adulterado. Parece medicina, pero es veneno. Cuando tomamos la palabra y se mezcla con la idea humana, no es más que una abominación ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es? Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, siempre pensemos del lado del mensaje. El mundo está acabado. Del lado del mensaje. Miremos el chiquito, miremos lo que hacemos, miremos a cada uno. Y nos estamos dando cuenta que esa doctrina de demonio, hermano, entra por todos lados. Entra por todos lados, porque el hermano Branham dijo, así como toda nación bajo el cielo tiene algo de romanismo, toda iglesia que se aparta de la palabra tiene algo de ese espíritu babilónico idólatra. Cuando entra eso al mensaje, la iglesia, usted sabe, el ser humano es adorador por naturaleza, dijo, podemos adorar al esposo, a la esposa, a los hijos, al trabajo, al auto, a lo que sea, porque somos adoradores por naturaleza. Dios nos hizo así. Dice, cuando la iglesia, que es adoradora por naturaleza, ya no adora a Dios, sino que empieza a adorar a su pastor. Indirectamente, obviamente, no es que se postra al pastor, pero usted sabe lo que yo estoy diciendo, porque no nos olvidemos que la doctrina de demonio, que el demonio es un ser que se pone entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres. Y cuando el pastor se pone entre Dios y los hombres, ahí hay un problema. Porque es el mismo triángulo que estuvo en el Edén. En el Edén la serpiente se puso entre Dios y su familia y causó un problema. Un problema que trajo muerte. Y eso no va a cambiar. Entonces hoy estamos en lo mismo porque nos está llevando a eso, a la doctrina de demonio. Primero entra la apostasía, la iniquidad.
La gente se aparta de la palabra, la gente sabe hacer lo bueno y no lo hace. Los ministros saben lo que hay que predicar y no se predica, saben lo que hay que corregir y no lo hace. ¿Qué va a llevar eso? Va a llevar a llenar la iglesia. Va a llevar a decir, bueno, nuestro pastor es bueno, y acá, y allá, y allá, y allá. Pero eso no tiene un buen fin. Porque nosotros tenemos que ser la novia de Jesucristo, no la novia del pastor, la novia de Jesucristo. Y Jesucristo quiere una novia sin mancha y sin arruga, no una manoseada por otro, no le interesa eso. Él nos salvó y dijo que Él no va a compartir su gloria con nadie. Él es un Dios celoso, Él no va a compartir su novia con nadie. Él es un Dios celoso, Jehová de los milagros. Jehová es Dios celoso, varón de guerra, celoso. Él peleó la batalla por nosotros, Él nos dio a nosotros la palabra. Entonces queda con nosotros ser realmente, poder cubrir esa palabra, poder vivir esa palabra y también poder defender esa palabra. Ese es nuestro trabajo. El diablo se metió en el mensaje, es inevitable, hermano. No podemos decir que no. No podemos, es como decir, como el hermano Braja nos habló, si nosotros decimos que el diablo no está en el mensaje, en realidad las iglesias del mensaje, no en el mensaje en sí. Nosotros tenemos que decir, tenemos que meternos dentro de un sótano, cerrar todo, dejarnos oscuro y decir, no existe el sol. Es lo mismo, es una ridiculez. Nosotros no podemos decir eso, porque de hecho, el profeta dijo que cuando la iglesia sepa lo que es, y tenga la revelación verdadera, porque habla de la revelación verdadera de lo que ella es y lo que ella representa, ella va a poder discernir los dos espíritus en la estructura de la iglesia. O sea, en donde se afirma la iglesia, en los dos espíritus, en la estructura, ahí están, entrelazados. Obviamente desde el Edén podemos decir así, pero hoy en día entrelazados. Desde el día que el hermano Branham partió de esta tierra, ya había entrado, porque en Canadá lo querían adorar y todo lo demás, pero no es que el hermano Branham partió de esta tierra. Si está el libro que el hermano Ángel tiene, no sé si lo tiene usted, Crónicas del Mensaje, creo que es. Apenas el hermano Branham partió de esta tierra, empezaron las doctrinas a meterse por todos lados, hermano. Porque ya no estaba el profeta y se empezó a meter por todos lados. Y eso hasta el día de hoy lo tenemos. Ahora, yo no estoy hablando de ismos, porque eso es muy grande y lo podemos identificar. El tema es los que están adentro. El tema es los que dicen, no, yo creo la palabra nada más y el mensaje y ese es el tema. Ir más al fino. Diríamos la religión casera, diríamos la religión de cada iglesia en particular. Ahí está el tema, no los ismos. Uno puede identificarlo y decir, bueno, estos creen así, ya está, listo. Es como decir, bueno, estos son católicos, estos son bautistas, son metodistas, ya está, ¿no? ¿Qué podemos esperar de ellos? ¿Qué podemos esperar del retorno? ¿Qué podemos esperar de los 7 truenos? ¿Qué podemos esperar? El problema es los que están adentro. Ahí está el tema, los que están en la trinchera con nosotros. ¿Qué podemos esperar? Y si no nos damos cuenta, son del enemigo. Si un ejército que está peleado y está dentro de la trinchera y no conoce a sus amigos, no los conoce bien, ¿cuál es el problema? Que uno de ellos sea un traidor y esté del otro lado. Entonces el problema no es el enemigo que está fuera de la trinchera, porque a veces lo vemos y lo combatimos. El problema es el que está dentro de la trinchera con nosotros. Ahí está el tema. Por eso es doctrina de demonios, pero de eso, del que está dentro de la trinchera con nosotros. Va a adorar a su pastor. En vez de adorar a la iglesia, va a adorar a su pastor. Entonces, dice, ha caído, en Apocalipsis 18 dice que ha caído la gran Babilonia, que se ha convertido en habitación de demonio y de guarida de todo espíritu inmundo y de albergue de toda ave inmunda y aborrecible. El hermano Branham, ¿por qué estoy en contra de la religión organizada? El profeta dice así: un ángel poderoso, después que ese misterio se dio a conocer, ¿qué misterio? Babilonia.
un ángel poderoso o un mensajero. Observen aquí, después que esto vi a otro ángel descendiendo del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada por su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, o sea, ha caído confusión, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Mire, inmediatamente después de que su misterio fue dado a conocer, quién era ella y qué era ella, quiénes eran sus hijas, el misterio ha sido dado a conocer. Entonces Dios envió un ángel, un mensajero, para llamar fuera, salid, el mensaje de la hora, salid de ella, pueblo mío, salir de la confusión. Volvamos a la palabra, para que no seas partícipe de sus plagas. Él la va a maldecir. No piense en la Iglesia Católica, piense en el espíritu de confusión. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Mezcló la palabra con idolatría y llegó a ser lo que son ahora. ¿Qué pasa si el mensaje hace lo mismo? Él la va a bendecir, es Babilonia. Salir de ella, Dios envía un ángel poderoso o a un mensajero. Y su luz no estaba en una esquina, se esparció por toda la tierra. Salí de ella, ¿qué? Ella y sus hermanas también, para alumbrar la tierra y llamar fuera de ella a su pueblo. Ahora ustedes saben que esa es la verdad. Un mensajero fue enviado del cielo para llamar fuera de Babilonia al pueblo de Dios. ¿Qué es? Ahora, recordemos que en este caso el mensajero es uno con el mensaje. O sea, Dios envió un mensajero pero con un propósito, con un mensaje, salid de ella. Sino para qué lo mandó. En este caso es uno con su mensaje. Y su luz alumbró la tierra, el gran Espíritu Santo. Fíjense, la Biblia dice, ella es una verga y ha atrapado a aves aborrecibles inmundas. Dice, pero ella no atrapa a águilas. No, dice, solo a buitres, aves inmundas y aborrecibles. Eso es lo que ella ha enjaulado para sí. Ella es un albergue lleno de ellas, todo un albergue lleno. ¿Con qué? Nombres blasfemos. O sea, ¿qué es nombres blasfemos? Un hombre que dice una cosa y es otra. Es como decir, bueno, tabernáculo, vamos a decir así, la luz de Cristo. Y resulta que adentro no está la luz de Cristo. Tabernáculo, disculpe si alguno tiene ese nombre, no es mi intención ofenderle, ni lo sé, solo lo estoy diciendo. Tabernáculo, no sé, el rugido del león, y adentro no está el rugido del león, adentro hay cualquier cosa. ¿Qué es adentro? Es una jaula de aves inmundas. ¿Qué es adentro? Doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque ellos han mezclado la palabra. Porque desde el púlpito tienen un hombre que predica iniquidad. Porque ellos entraron en apostasía. Entonces no podemos tener, acá el hermano Graham más adelante dice que no podemos ni siquiera tener compañerismo. Nombres blasfemos, dice, contrario a las escrituras. Segunda de Timoteo 3 dice, el Espíritu hablando santo, hablando, en los postreros días apostatarán de la fe. Está poniendo la misma escritura. Y escucharán a espíritus engañadores. También dicen que en los postreros días ellos serían impetuosos, infatuados, aborrecedores. Bendito sea Dios. Usted pertenece a nosotros. Y si usted no tiene su nombre en nuestro libro, usted está perdido. Acá en Argentina ha pasado. Si no somos parte de su grupo, estamos perdidos. Aborrecibles, dijo el profeta, inmundos, aves aborrecibles e inmundas, ellas las albergó. Mire, está diciendo que es lo mismo. Lo que pasa, vamos a decir así, en el Vaticano, que en una iglesia del mensaje que no cree en la palabra, que dejaron el mensaje, que apostataron, son doctrinas de demonio, espíritus inmundos hablando. No están ungidos por el Espíritu Santo, están ungidos por otro espíritu. Hay señales, seguramente debe haber señales y maravillas,
Pero las señales y maravillas no son una identificación de tener el Espíritu Santo. El hermano Branham hay un mensaje que dice: yo pensé que era el amor. Digo, tener amor por todos era tener el Espíritu Santo. Dice, y Dios me corrigió. Y me dijo que la evidencia del Espíritu Santo es aceptar y creer toda la palabra de Dios, no un poquito, toda. Esa es la evidencia de tener el Espíritu Santo. Por eso una iglesia que por más que sea del mensaje y por más que tenga 40 años predicando, si no acepta toda la palabra de Dios o predican iniquidad, sabiendo hacer lo bueno y no lo saben, están predicando una doctrina de demonio. Y no importa que tengan la nube, y no importa que tengan el profeta con el halo de luz, no importa nada, hermanos. No importa que se sepan todos los libros, no importa. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Para que ellos estén vivificados, para nosotros estar vivificados, tenemos que tener el Espíritu Santo. Es lo único que nos vivifica. Lo demás son solo libritos. El día del rapto y el día de la quema, esos libritos se van a quemar todo, y se van a quemar la tabla y se va a quemar todo. Lo único que va a quedar es el Espíritu. Y si el Espíritu que levantó a Jesús desde los muertos está en nosotros, Él nos va a levantar. Pero a Jesús no nos levantó un librito, lo levantó un espíritu. Y ese espíritu tiene que estar en nosotros. Juan, si bien agarró el librito, pero se lo tuvo que comer. Y eso tenemos que hacer nosotros, para ser uno con el librito, para que el espíritu que estaba en el librito esté dentro de él. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, comer el librito. Y eso va a ser amargo. Y eso por ahí nos deje solos. Y eso nos haga pelear con medio planeta. No importa, somos con Dios, somos mayoría. Si nos paramos por la palabra, Él se para por nosotros. Pero no podemos, bajo ningún punto de vista, hacer alianzas cuando sabemos que las cosas no están bien. Recuerden, Dios es un águila. Él mismo llamó un águila. Él llamó a Jacob un águila y nosotros somos sus aguiluchos, no somos gallinas. Él llamó a su profeta águila y este ángel descendió para exponer y llamar afuera. ¿Y qué dijo este ángel? Salí de ella. Sí, Señor, este ángel vino a la tierra y él vino a traer la luz e hizo resplandecer la luz alrededor del mundo. Era un ángel poderoso. Él vino a proclamar el mensaje de salir de ellas. No toques sus inmundicias. Las iglesias protestantes comenzaron igual y llegaron a ser sus hijas. Causaron esto por negar la palabra de Dios. El que niega la palabra de Dios llega a ser hijo de la ramera. Las iglesias protestantes arrancaron bien, pero llegaron a ser hija de la ramera. ¿Por qué? Por negar la palabra de Dios. Y ustedes, dice, y cuando ustedes aceptan alguna otra cosa en vez de la palabra, ustedes la niegan. Y cuando ustedes se unen a una de ellas, ustedes también han negado la palabra. Dios no los quiere a ustedes de esa manera. No hay lugar para eso en las Escrituras. ¿Ven lo frágil que es esto, hermano? A veces el compañerismo alrededor de la palabra, no el compañerismo alrededor de hombres. Guarda con la doctrina de demonios. Guarda con los espíritus seductores. Guarda con aquellos que tienen años y años y se creen que son Aitofel, y no son Aitofel. Creen que ellos tienen su palabra es como la de Dios y que tienen la respuesta a todas las preguntas, y en realidad ningún hombre tiene la respuesta a todas las preguntas. La doctrina verdadera está en la palabra. Este ángel trajo la luz al mundo. No hay otra luz. La palabra, el mensaje. Esa es la única luz. Esa es la única luz. Dios envió ese mensaje. Dios envió la palabra. Fíjense en este ángel de luz, recuerden, el último ángel es el ángel de la iglesia de la edad de la Odisea. Es el mensajero de la Odisea, que es el último. Porque el siguiente capítulo, está hablando de Apocalipsis 18, es capítulo 19, dice, lo cual es la novia viniendo.
Y este es, en la Escritura, el último ángel que vino a traer la luz antes de la venida de la novia o de la huida de la novia para ella encontrarse con él. Era la edad de la iglesia de Odisea. Entonces, ¿qué estaba haciendo el mensajero de la edad de la iglesia de Odisea? Llamándolos afuera. La iglesia está atrapada en su albergue con ellas, con sus dogmas, negando la palabra, aceptando dogmas. Este es el ángel de luz a la iglesia. Mire, lo repite y lo repite y lo repite y lo repite y lo repite, hermano, para que quede el clavo bien remachado. Este es el ángel, digamos, el mensaje más que el ángel, el mensaje. El problema no es el ángel, sino el mensaje. Este es el ángel de luz a la iglesia de la Odisea, que ha rechazado a Cristo y su palabra por dogmas. La iglesia rechazó a Cristo por dogma, y lo ha puesto a él afuera. Cuando una iglesia no piensa en el mundo, ellos están acabados. Para una iglesia del mensaje, cuando mezcla la palabra, es una doctrina de demonio que pone a Cristo afuera. Yo estoy sentando la base, hermano. A mí me gustaría que tu hermano entre más profundo en esto. Y él estaba a la puerta tocando, tratando de entrar. ¿Lo ven? La edad de la Odisea ha rechazado a Cristo y Cristo es la palabra. Y lo han rechazado y él está afuera. Es la única edad de la iglesia que lo tenemos afuera, tocando, tratando de entrar. Y el mensaje de este ángel, el mensajero que vino de Dios, estaba repitiendo su mensaje en la tierra. Salí de Babilonia, salí de las organizaciones. El que dijo antes, dijo que la iglesia se están organizando entre ellas. Hay un hermano por ahí que dice que va a abrir un seminario del mensaje, cuando el profeta dijo que no. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Cuando un profeta dijo que no, ¿cómo va a haber un seminario del mensaje? ¿Sabe lo que hace un seminario? ¿Sabe por qué está en contra del seminario? Porque el seminario saca al espíritu y pone la enseñanza del hombre. Entonces, si van 50 al seminario, o si van 100 personas al seminario, las 100 personas van a decir lo mismo. Eso no es revelación. Eso es la instrucción de un hombre. Es como la escuelita. Mire la escuela de los chicos. Primero, segundo, tercero, cuando les enseña a sumar. O sea, son 30 chicos y los 30 saben lo mismo que le enseña la maestra. No hay ninguno distinto, todos saben lo mismo. Pero Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos revelación de la palabra. Él quiere nosotros enseñarnos. Y son todos enseñados de Jehová. Él quiere a Él hablarnos a nosotros. Vosotros me decís maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Si yo el maestro y señor. O sea, Él es el maestro. Cuando venga el Espíritu de verdad, os enseñará, os conducirá, os enseñará toda verdad. ¿Para qué necesitamos un seminario del mensaje? Yo no digo que está mal compartir, de hecho yo estoy compartiendo, pero esto no es un seminario. Usted puede ir a la Escritura y agregarle con la Escritura, seguir sumando esto, decir no, aquí se equivocó el hermano. Pero no todos iguales, no es una fotocopia de creyente, no es una gran máquina de fotocopias y todos iguales y todos pensando en lo mismo y todos, no funciona así, hermano. Esto es por revelación. Dice que le dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre. No hay seminario en el mundo que te enseñe esto, ni en ese día, ni en este día, y si esta tierra dura 100 años más, no va a haber un seminario en ningún lado que le enseñe quién es Jesucristo, que le enseñe quién es el Cristo. Y sobre esa roca, sobre esa revelación, Dios va a fundar la iglesia. Él va a construir su iglesia sobre la revelación, no sobre la confusión, no sobre la instrucción, no sobre dogmas, no sobre teologías hechas por el hombre, diciendo esto es esto, esto es aquello, esto es lo otro, y arman el cuadro. No funciona así. Yo no digo que no haya maestros en el mensaje, porque yo creo en un ministerio quíntuple. Yo digo que hay maestros, que hay profetas, que hay evangelistas, que hay todo, porque necesitamos crecer.
Como tampoco creo que haya un solo ministerio en una iglesia. Yo creo que una iglesia tiene que tener distintos ministerios, porque todos tenemos que crecer. El pastor, por ser pastor, no llega a la altura de un varón perfecto. Ya está, yo soy pastor y llegué. Ahora yo les voy a enseñar a ustedes, porque yo soy pastor y yo llegué. No, él también necesita ser instruido. Él también necesita un maestro que lo ayude. Él también necesita evangelista. Él también necesita, porque todos tenemos que crecer. Pablo dijo, no es que yo lo haya, no que yo lo tenga, dijo, sino prosigo. Y Pablo, y dijo el hermano Branham, todo buen ministro, su espejo va a ser Pablo. Si Pablo dijo, yo no es que lo tenga, sino que prosigo el conocimiento, y proseguía, y proseguía, y proseguía. Los discípulos, ¿qué dijeron cuando tuvieron que elegir diáconos? Nosotros tenemos que dedicarnos a la oración, y ellos tenían que aprender. Entonces, yo creo que el ministerio quíntuple abarca todo, no solo para la iglesia, los laicos. El ministerio quíntuple es para el crecimiento total del cuerpo, y dentro del cuerpo está ese ministerio quíntuple que también necesita crecer, porque es como que creyera, vamos a decir así, crece mi cuerpo pero no me crece la mano, es un cuerpo deforme, y Dios no tiene un cuerpo deforme. Su novia, su cuerpo es perfecto, sin manches, sin arruga. El Espíritu Santo hoy día, la manifestación del Espíritu Santo, escuchen, es ese ángel tratando de traer de regreso a la gente, porque el Espíritu Santo solo vindicará la palabra, no puede vindicar dogmas, no hay vida en ellos, Él es la vida. Fíjense, en la edad de la Odisea lo había negado a Él, lo rechazó, y ellos lo pusieron afuera. Dice, más adelante, el hermano Branham, en este mensaje, pasa que no quiero leer, no quiero torturarlos con tanta lectura. Más adelante, el hermano Branham habla de ser ciudadanos. En este mismo mensaje dice, si yo soy ciudadano americano, nací en Estados Unidos, yo tengo mis papeles, me identifico con la ley, con el idioma, con todo, yo soy un ciudadano argentino, yo nací aquí, en Argentina, tengo mis papeles que me dicen que nací aquí, que soy un ciudadano argentino, me identifico con esta nación, y soy un ciudadano aquí. Ahora, el hermano Branham dice que... Hermano Ariel, sí. Está un poco trabado el audio, hermano. A ver ahí, ¿me escucha ahí? Ahí, a ver. ¿Se lo escucha bien? Bueno, listo. Está mejor. Listo. Bueno, el hermano Branham habla de que si nosotros somos parte del sistema y nos metemos dentro del sistema, vamos a ser ciudadanos del sistema. Ahora, lo que nosotros tenemos que ser es ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía, dijo, no está acá, está allá arriba. Cuando él caminaba con la esposa, que hablaba de los derechos de las americanas, dijo, no, nosotros vivimos aquí, pero nuestra ciudad está en el cielo, nuestra ciudad es la Nueva Jerusalén, nuestra ciudad es allá arriba, por decir así, ¿verdad? Nuestra ciudad es arriba. Yo sé que después la Nueva Jerusalén bajará, yo entiendo todo eso, pero usted entiende lo que yo estoy diciendo, dónde tiene que estar nuestra mirada. Ahora mire, en el segundo sello dice algo que es terrible. Dice, ¿por qué fue que él dijo que el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe? Escuchando a espíritus engañadores, un espíritu engañador en la iglesia. ¿Por qué fue que dijo eso? Escuchen, es el clero un espíritu engañador. Es el clero, ustedes saben, el laico y el clero. Es el clero un espíritu engañador del clero, obras de demonio, hipocresía dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué es un hipócrita? ¿Qué dijo el profeta? Un hipócrita es un actor. Y cuando usted busca la palabra en el diccionario, hipócrita es hipocrisis, viene del griego hipocrisis, que significa actuar en una obra de teatro. Dijo, hipocresías es el clero. Hipocresías
dentro de la iglesia, un espíritu engañador del clero, impetuosos, infatuados, sabiduría, ven, dice, listos, inteligentes, que tendrán apariencia de piedad. No, es el hermano fulano de tal, es el hermano, no, si este hermano, ¿sabes qué? Digo, pues son hipócritas. Por eso los efesios allá no se quedaban, no es Apolo, vamos a decir así porque los podemos nombrar, porque no es Pablo, no, ellos miraban por la escritura. Probaban a los que decían ser apóstoles. Los probaban, a ver qué fundamento, porque un apóstol trae un fundamento, ¿qué fundamento me traes? A ver qué mensaje me estás predicando. Hoy se ha perdido eso. ¿No? La iglesia tiene que volver a eso, tiene que volver a ese tiempo de Efesios, a ese tiempo donde se prueba por la palabra, a ver si es de Dios o no. Hay que probar los espíritus, dice Juan, primera de Juan 4. Probemos los espíritus, no está mal. Hoy hay como un temor, no, lo dijo el pastor, al menos aquí en Argentina o en la parte donde yo vivo, acá en Buenos Aires. No, lo del pastor, guarda, te metes en contra del pastor. Yo no me meto en contra del pastor, pero yo quiero saber qué está predicando el pastor. Yo quiero saber qué es lo que está diciendo el hermano, porque puede ser una doctrina de demonio. ¿Ve? Hipocresía dentro de la iglesia, lo dice en el segundo sello. Usted sabe que el sello es los misterios de los misterios, ¿no? Impetuosos y factuados, sabiduría, dice, ve, listos, inteligentes, que tendrán apariencia de piedad, solo andan diciendo, pues somos cristianos, debemos ir a la iglesia, que tendrán apariencia de piedad, pero negando las revelaciones y el poder y las obras del Espíritu. Escucha, a estos evita. Hermano, las reuniones estas tienen que servir para algo. A estos evita. No podemos, si sabemos que está mal, ¿por qué vamos a seguir sus caminos? A estos evita. Entonces, nosotros hemos leído en 1 Timoteo 3, la primera parte, ¿no? Que dice, bueno, doctrinas de demonio, y hemos leído eso. Y dice, por la hipocresías, hipócrisis, que significa actuar en teatro, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, ya usted sabe, el hermano Branham habla también de que Dios ha puesto en nosotros una conciencia, que esa conciencia es la que si no tenemos la palabra, nos va guiando. Una vez conocemos la palabra, es la palabra, pero si nadie no tiene la palabra, esa conciencia nos guía. Sabemos cuando mentimos, sabemos cuando robamos, sabemos cuando hacemos algo malo, porque esa conciencia que está dentro nuestro nos avisa. Ahora, si nosotros la callamos y seguimos avanzando, igual, llega un punto que está cauterizada. Hasta el día que nos morimos y esa conciencia huele y nos recuerda. Teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora usted dirá, bueno hermano, esa es la iglesia católica, usted sabe, los curas católicos, el celibato, y bueno, que no sé, creo que en Semana Santa no comen carne, o es un negocio para vender pescado, la verdad que no lo sé. Así, asá. Pero salgamos de eso porque el mundo está acabado, entremos al mensaje. Hipócritas, ¿eh? Mentirosos, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Ahora, ¿cuál es el casamiento, hermano? El casamiento que realmente al cual tenemos que apuntar. ¿Cómo nos podemos casar con el Señor? Solo de una forma, ser parte de la novia. Si nosotros no somos parte de la novia, no nos podemos casar con el Señor. Pero no va a tener concubinas. Él tiene la novia y esposa. Entonces, si nosotros no vamos... Entonces, los hipócritas de esto van a prohibir casarse. ¿Por qué? Porque nos van a prohibir ser parte de la novia si no predican la palabra de Dios. Porque la novia tiene que ser pura de la palabra. La novia no puede ser otra cosa, tiene que ser carne de su carne y hueso de su hueso. Y él es la palabra. Entonces tiene que ser casarse
van a prohibir casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La verdad es Cristo. ¿Y cuál es el alimento que Dios nos ha dado? ¿Cuál es el alimento de águilas? Porque esto participan los creyentes y los que han conocido la verdad, las águilas. ¿Cuál es el alimento? La palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos ha dado la palabra. Y estos con hipocresía nos sacan la palabra de la iglesia, echan a Cristo de la iglesia y ponen una doctrina de demonio parecida, pero que no tiene nada que ver. Mire, en la edad de la Odisea, ya estoy terminando, hermano. En la edad de la Odisea, San Juan 4, primera de Juan 4, acá el hermano Branham empieza con una ametralladora, hermano, hablando de estos. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Lo vio usted? El espíritu del anticristo es identificado con los falsos profetas. Las edades comenzaron con falsos profetas y así también terminarán. Desde luego, habrá un verdadero falso profeta, claro que lo va a haber, que está en Apocalipsis 16. Pero, dice, pero por ahora, antes de que él sea revelado, lo que hemos leído en segunda de Timoteo, en segunda de Tesalonicenses 2, han de aparecer muchos falsos profetas, porque el Espíritu tiene que actuar. Y el Espíritu no se va a meter en la iglesia pentecostal o la católica o la bautista, pues ya los tiene a todos. Y se tiene que meter acá, no estamos nosotros. Entonces, si algunos dijeren: mirá, aquí está el Cristo, la palabra, el Espíritu, el ungido, mirá, aquí está el ungido, o mirá, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos ungidos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirá, está el desierto, no salgáis, mirá, está el aposento, no salgáis. Entonces el hermano Branham sigue hablando, porque dice: porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, esto está en segunda de Pedro, encubiertamente herejías destructoras, y aún negará al Señor que los rescató, lo dejará fuera, atrayendo para sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Bueno, después se introduce segunda de Timoteo. Dice: porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, no a la palabra, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabe lo que es una fábula? La fábula es un cuento, lindo cuento, que a lo último termina como una enseñanza moral. Todos conocemos eso como una moraleja. Eso es lo que es una fábula. Van a sacar la palabra, la verdad del Señor, y poner una moraleja. Un lindo cuento con un final, con una buena moral. Ahora, en todo caso, esto está en el mensaje Las edades de la iglesia, cuando habla de la edad de la Odisea, en el libro azul, el 9. Ahora, en todo caso, usted notará que el falso profeta es uno que está fuera del margen de la palabra. Así como mostramos que anticristo significa antipalabra, estos falsos profetas vienen pervirtiendo la palabra, atribuyéndole un significado según sus propios propósitos diabólicos. ¿Ha notado usted cómo es que aquellos que guían a otros a la perdición los atraen a sí mismos por medio del temor? Si se va de esta iglesia se muere. Yo lo he escuchado eso. Mira, fulanito se fue y mira lo que le pasó. Venganito se fue y mira lo que le pasó. Es una doctrina de demonio.
Dicen que si la gente no hace lo que ellos dicen, o si se van, entonces vendrá la destrucción. Ellos son falsos profetas, porque un verdadero profeta siempre, recordemos que profeta en el Nuevo Testamento es un predicador, siempre guiará la palabra y unirá a la gente a Jesucristo, y no le dirá a la gente que tema lo que él dice, sino que tema lo que dice la palabra. ¿Ve? No va a llevar a la gente a él. Ahora dice, note usted que esta gente está en busca de dinero, igual que Judas. Les constreñen a uno para que venda todo lo que tiene para dárselo a ellos para sus proyectos. Toman más tiempo para las ofrendas que para la palabra. Aquellos que se atreven a usar los dones harán uso de un don que tienen un margen de error, y luego piden dinero y se olvidan de la palabra, y dicen que esto es de Dios. Hay aquellos que siguen a tales, los sostienen, sufren con ellos, le creen, no sabiendo que es la vía de la muerte. Si el mundo está lleno de personificadores carnales. En los últimos días, ya con esto termino, hermano, en los últimos días se esforzarán por imitar al profeta mensajero. Los 7 hijos de Seba trataron de imitar a Pablo, Simón el mago trató de imitar a Pedro, y a todos estos, sus personificadores serán carnales, y no podrán producir lo que produce el verdadero profeta. Cuando él dice que el avivamiento ha terminado, ellos saldrán por todas las partes anunciando una gran revelación y diciendo que el pueblo tiene es exactamente correcto y que Dios hará grandes cosas y maravillas entre la gente. Y hay gente que creerá estas cosas. Estos mismos falsos profetas dirán que el último mensajero no es un teólogo y por eso no debe ser escuchado. Ellos no podrán producir lo que produce el mensajero, no serán vindicados por Dios, como lo será el profeta del último día. Pero con sus elocuentes palabras y con el peso de su fama mundial, las cámaras amonestarán a la gente que no escuche a este hombre. Amonestarán a la gente que no escucha a este hombre, que no escucha al mensajero, y dirán que enseña equivocadamente. Ellos son exactamente como sus padres, los fariseos, quienes eran del diablo, porque dijeron que Juan y Jesús enseñaron equivocadamente. Ellos no aceptan la palabra, no les interesa la palabra, porque ellos tienen una fama, una forma, y tienen que mantener y sostener esa forma. Son doctrina de demonio, y como empezamos al principio, dice, ¿por qué será que estos falsos profetas se oponen al verdadero profeta y desacreditan sus enseñanzas? No predican el mensaje, porque son exactamente como fueron sus antepasados en los días de Acab, cuando se opusieron a Micaías. Primera de Reyes 22. Hubo 400 falsos profetas en aquellos días, y todos estaban de acuerdo, pero cuanto todos dijeron la misma cosa y engañaron al pueblo, pero un solo profeta, solamente uno tenía la verdad, y todos los demás estaban equivocados, porque Dios había dado la revelación a uno solo. Tenga usted mucho cuidado con estos falsos profetas, porque son lobos rapaces. Y una última cita, que acá sí me gustaría que algún hermano pueda explayarse un poco más. En los 7 sellos, en el 7º sello, cuando el hermano Branham va el otro día a grabar, dice así: el primero es que las vírgenes fatuas tenían que pasar por el tiempo de la tribulación para ser purificadas. Tenían que ser purificadas de sus pecados de incredulidad y de haber rechazado el mensaje. Esto se logró allá en el tiempo de la tribulación, y vemos que ella aparece en Apocalipsis 7 y allí en el 6:7, donde habían sido purificadas. Y les habían dado una vestidura. Ahora, ella no es la novia, pero es la iglesia, gente pura que quizás no tuvo la oportunidad de recibir el mensaje, o de alguna manera fue ensegada por estos falsos profetas y no tuvieron oportunidad. Sin embargo, son sinceros de corazón y Dios conoce sus corazones, y aquí son purificados durante ese tiempo. Entonces,
esta doctrina de demonio, que es iniquidad, esta doctrina de demonio que trae apostasía, que viene con la apostasía, no se alejan de la palabra, y después viene la iniquidad, que es saber hacer lo bueno y no hacerlo, que se predica en las iglesias, o que no se predica, pero se tolera, que es básicamente lo mismo. Viene de estos espíritus, viene de estos seres, estas unciones que toman a los ministros, hermano. Son falsos profetas. Y acá lo que dice que la virgen, no prudente, sino la otra virgen, que no es la novia, la virgen insensata, dice, pero es la iglesia, dice, gente pura que quizás no tuvo la oportunidad de recibir el mensaje o que de alguna manera fue cegada por estos falsos profetas. Ve lo que produce falso profeta, ve lo que produce una doctrina de demonio, ve lo que produce esas cosas, alejarse de la palabra. Por eso el hermano Branham es claro acá, dice que no podemos tener compañerismo. No hay un compañerismo. Yo no digo que no lo saluden, si usted conoce algún caso, no digo no nada, sino compañerismo no tiene que ser a través y alrededor de la palabra. Y ya para terminar, cuando el hermano Branham habla de esto, a los primeros mensajes me vino, que no lo puse acá porque acá estaba hablando ya de otra cosa, pero los primeros mensajes del 53, así cuando toma la escritura de Timoteo, él habla también de, como hablamos la otra vez, como habló nuestro hermano Ángel cuando habló del Colo Colo y eso, que dice que también salir de la iglesia, ir a un partido de baloncesto, salir de la iglesia, dice, y ir al cine, también es una doctrina de demonio. Él, los primeros mensajes, identifica eso con una doctrina de demonio, y después ya habla de esto, ¿no? De la enseñanza dentro de la iglesia. Y en verdad es así, hermano. Salir, como hablaba la otra vez el hermano Juan, el hermano Ángel, ¿no? De cuando se sale del culto y ya empezamos a hablar de otras cosas. Ya estamos 3 horas o 2 horas en el servicio y 5 hablando de otras cosas. Yo no digo que no, pues yo creo que el hermano Branham hablaba de rifles o de autos o de cosas así que él, ¿no? Yo creo que él hablaba de esas cosas, pero hablamos del espíritu. O sea, si estamos apurados por salir de la iglesia, a ver, bueno, aquí el club, como dice el hermano, el Colo Colo, a ver cómo salió el Colo Colo, o cómo es esto, cómo aquello, o qué va a pasar con el presidente, o qué leyes, o qué, ahí ya cambia, no es una doctrina del Señor, sino es una doctrina del demonio, que también identifica al hermano Branham con eso. Bueno, mis hermanos, espero no haberlos aburrido, que me hayan entendido. Y que Dios les bendiga. Les doy el paso a otro hermano. Shalom, mis hermanos. Dios les bendiga en gran manera.